Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con la retroalimentación de los tres modelos que hemos analizado. En este caso, Berlo, Lasswell y Scrum son los tres modelos que hemos trabajado. Es necesario señalar que para poder realizar la retroalimentación que ustedes encontrarán en Classroom, es también fundamental el análisis de este video. Entonces vamos a comenzar. El primer modelo que analizamos es el correspondiente a Berlo. Hay características que señalar tanto de Berlo como Lasswell como Scrum de manera conjunta, es decir, rasgos particulares que comparten los tres sujetos y que son aportaciones fundamentales en el campo de la comunicación. Tanto Berlo como Lasswell como Scrum fueron padres de la comunicación, es decir, estos sujetos o individuos que se dedicaron a hacer aportaciones fundamentales en el campo de la comunicación, pero no solo eso, sino permitieron entender cómo es que los mensajes generan un impacto en la sociedad y cuál es el propósito que comunicarse genera en las personas. Recordemos que tendemos a pensar que comunicarnos es simple y sencillamente emitir sonidos o palabras a través de nuestra boca. La comunicación es un proceso mucho más complejo que eso y como tal necesita ser analizado. Vamos a empezar entonces con el modelo de verlo. Este elemento, o este modelo, mejor dicho, cuenta con 4 elementos característicos: la fuente, el mensaje, el canal y el receptor. Particularmente es un modelo complejo por la cantidad de elementos que sigue. En la fuente hace referencia siempre a la persona que en este caso envía un mensaje. Tal y como lo conocemos en la actualidad, estamos hablando del emisor. Sin embargo, la fuente debe reunir características concretas. Por ejemplo, tiene que ser capaz de comunicarse, independientemente de dónde esté o quién lo rodee. Debe tener actitudes para generar una respuesta y actitudes para recibirla. Debe tener conocimientos. Este elemento es fundamental porque los conocimientos que determina el emisor también deben ser, en este caso, prioritarios, porque a partir de ellos se construye el mensaje. Debe tener un sistema social o pertenecer a un sistema social. Esto es un elemento que sucede de forma orgánica, porque el sistema social hace referencia a que el ser humano se encuentra justamente en la sociedad. Y finalmente debe poseer cultura. También es un elemento orgánico, puesto que no existe ningún ser humano en toda la faz de la Tierra que no sea parte de una cultura. Recordemos que el término cultura hace referencia al conjunto de rasgos que comparte un conjunto de personas en un tiempo y lugar específico. La cultura de los mexicanos no es igual a la cultura de los argentinos porque responden a contextos diferentes. En el caso de la fuente o el emisor, siempre debe cuidar que estos 5 elementos sean ejecutados al momento de escribir o transmitir su mensaje. Pero, ¿qué es el mensaje? Bueno, de acuerdo con verlo, el mensaje está formado por características también sumamente importantes. El mensaje siempre debe llevar elementos que en este caso es el contenido, es decir, la información que busco de forma concreta dar a conocer, y debe tener una estructura. Esta estructura basada en un código significa que si nosotros como mexicanos hablamos español, nuestro mensaje debe llevar una estructura en el mismo idioma, es decir, en español, porque si nuestro receptor o la persona que recibe el mensaje habla un idioma que no es el español, va a ser bastante complejo para él o para ella como tal descifrar la información. Repito, en el mensaje siempre debe ser los contenidos, lo que buscamos dar a conocer, y el código. El código puede ser el lenguaje o, en su caso, las reglas gramaticales y de puntuación, fonéticas o morfológicas que siguen. Fonética siempre hace referencia a los sonidos y morfología siempre hace referencia a la forma física en la que lucen las palabras. Para verlo es fundamental que el mensaje siempre lleve o incluya un tratamiento, es decir, que no simple y sencillamente porque podemos elaborar un mensaje lo hagamos. No, este tratamiento siempre debe ser orientado a que la información sea lo más clara y concreta posible. El tercer elemento que nosotros podemos encontrar en el modelo de verlo es el canal. Y si nosotros recordamos cuando vimos el proceso de comunicación, encontrábamos que en este caso el canal es el medio para enviar un mensaje. Los canales pueden ser físicos o pueden ser naturales. Para verlo, los canales siempre son naturales, es decir, son los 5 sentidos, y él los menciona como tal.
la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Para verlo es mucho más importante la comunicación a través de los sentidos y cómo se recibe que cualquier otro instrumento o herramienta que se pueda utilizar. Finalmente encontramos al receptor. En este caso el receptor está bastante claro, es la persona que recibe la información y debe compartir exactamente los mismos rasgos que la fuente o emisor. Si no tiene estos 5 elementos que son las habilidades, las actitudes, el conocimiento, pertenecer a un sistema social y como tal tener una cultura definida, entonces no podrá bajo ninguna circunstancia interpretar, decodificar el mensaje y tampoco podrá generar una respuesta al mismo. Para verlo es muy importante que tanto la fuente o el emisor como el receptor estén en el mismo contexto. Ojo, este es uno de los modelos conocidos como pioneros. Significa como los modelos que en este caso tuvieron lugar y que sirvieron como punto de referencia para la creación de modelos posteriores. A continuación, podemos encontrar el modelo de la tuba de Scrum y ese es el último modelo que estábamos trabajando. Este es un modelo sumamente peculiar. Se llama el modelo de la tuba de Scrum porque hace referencia propiamente al instrumento. En este caso podemos identificar que hay una serie de elementos que tiene que seguir. Para Scrum es necesario la amplificación, es decir, cómo un mensaje que puede ser corto o amplio tiene una amplificación en las masas, es decir, en los grupos de personas. Cómo un mensaje que nosotros queremos decir o que tal vez no teníamos la intención de hacerlo y simple y sencillamente se nos escapó o se emitió, puede generar un impacto en las personas. Recordemos que para Scrum todos los modelos de comunicación deben llevar siempre un decodificador. En este caso, el decodificador hace referencia al receptor. Debe llevar un intérprete. En este caso, el intérprete es llamado mediador. Y finalmente debe generar un codificador. En este caso, el codificador es el emisor. El único elemento que generalmente no se define en el resto de los modelos es el intérprete. Y el intérprete puede ser considerado como un elemento humano, es decir, una persona, o un intérprete puede ser un conjunto de normas o un conjunto de reglas del lenguaje que como tal permitan entender la información. Ojo, para Scrum es necesario señalar que todos los mensajes nuevamente se amplifican, es decir, llegan al público de forma masiva, lo cual significa que cada persona que reciba dicha información tiene la condición, la característica e incluso la responsabilidad de interpretarlo de acuerdo a su contexto.